resurrección de Cristo es la fe esencial de un cristiano. Sin resurrección, sin la muerte, no hay redención, no hay perdón de pecados, no hay por qué predicar, no hay por qué enseñar que somos cristianos. Con la muerte y la resurrección de Cristo tenemos una gran victoria, de salvación, una gran esperanza de que un día estaremos en el reino de Dios, viviendo en una eternidad con el Señor Jesucristo. Entonces eso es la fe, esto es fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza. Como cristianos, como pueblo de Dios, siempre nuestra esperanza es que Cristo pagó por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser redimidos, y la resurrección de Cristo es la gran victoria. No fue una derrota como muchos lo ponen, sino una gran victoria. ¿Por qué? Porque conquistó la muerte y el pecado por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Vamos a estar mirando la escritura. No tenemos un texto base, sino que vamos a estar viendo cuando Cristo resucitó de la resurrección, cómo cómo existieron los primeros testigos oculares de quienes vieron esta gran victoria de Cristo al resucitar de la muerte. Podemos ver que la primera persona que miró a Jesucristo fue María Magdalena. Y esto lo podemos ver en Juan 20, 14 y 16. Podemos ver claramente cuando Cristo resucitó, en la primera persona que lo miró fue María Magdalena. Y vamos a estar leyendo Juan 20, 14 y 16. Dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Rabón, ¿qué quieres decir, maestro? ¿Qué quiere decir, maestro? Y entonces vemos que María Magdalena fue una de las primeras testigos oculares que vieron a Jesucristo por primera vez. Y también vemos que después encontramos también que las otras mujeres también fueron testigos de la resurrección de Cristo. Después de María Magdalena, ahora vemos a otras mujeres que también fueron testigos oculares de la muerte y resurrección de Cristo. Podemos ver en Mateo 28, 5, 10, en Mateo 28, 5, 10, cómo también se le aparece a las otras mujeres. Dice: mas el ángel respondió, vamos a leer del 5 al 10, dice: mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved al lugar donde fue puesto el Señor, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le verás, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iba a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Aquí vemos cómo Cristo se le aparece a las hermanas, a las mujeres. Ahora, es bien importante entender en el contexto por qué Dios permitió que fueran las mujeres, o por qué es que está escrito en la Biblia que fueran las mujeres primero las que vieron a Jesucristo. Una de las cosas que podemos ver en el contexto de este tema es que en este tiempo, y por eso es que es en el contexto, que a la mujer no se le tendría
por validez, ni en una cuestión jurídica, ni nada. No se le tenía un valor, digamos, de ponerle atención en un caso de juicio o lo que sea. Simplemente cuando decían que eran mujeres no se les tomaba mucho en cuenta. Entonces, ¿esto qué nos dice a nosotros? Que la Biblia no fue escrita intencionalmente para que creyéramos, o sea, de manera mezquinosa, o que haya sido un cuento para que nosotros lo creyéramos. ¿Por qué? Porque con esto comprobamos que si hubieran los discípulos querido hacer un cuento o algo, decir que Cristo había resucitado, jamás hubieran usado el testimonio de las mujeres. Hubieran usado testimonios de varones. Pero sin embargo, se escribió que fueron las mujeres porque así fue. Entonces eso quiere decir que no hay ninguna alteración, no hay nada que fue modificado para que la gente pudiera creer. Entonces, si simplemente cuando dicen que fueron las mujeres es porque las mujeres fueron quien vieron a Jesucristo, entonces es por eso que se usa que se usó a las mujeres y se escribió tal y como fue dicho la historia de Cristo desde la muerte y la resurrección. Esto nos muestra que no fue nada alterado, nada fue compuesto ni elaborado para que nosotros creyéramos en el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque si hubiera sido así, hubieran usado el testimonio de varones. Y como vemos que fueron usadas las mujeres, cosa que en ese tiempo no se les tomaba mucho en cuenta. Entonces vemos que si hubiera sido algo que hubiera sido planeado, planificado o elaborado, jamás se hubiera usado el testimonio de una mujer. Se hubiera usado el testimonio de varón. Pero esto nos muestra que la historia de Cristo es real y es simplemente sincera. Y esto lo muestran los evangelios. Ahora, la aparición individual fue a Pedro. Lucas 24:34. Lucas 24:34. ¿Qué decían? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. O sea, Simón también lo miró. Luego lo vemos que los discípulos en el camino a Amús, Lucas 24:30-31. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Entonces fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se desapareció de su vista. O sea, vemos aquí la aparición de Cristo y vemos que se aparece a los 10 discípulos sin Tomás en Juan 20:19-20. También, cuando llegó a la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Esto lo vemos cuando se aparece poquito antes de que llegara Tomás, cuando dudó. Ahora vemos a los 11 discípulos, incluyendo a Tomás, en Juan 20:26-28. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Era cuando Tomás había dicho que cuando llegó con los discípulos y le dijeron: se apareció el Señor, ha resucitado. Vemos que le dijo: si yo no introduzco mi dedo y mi mano en sus costados, mi dedo en sus llagas, no creeré hasta no ver. Y es por eso que el Señor le dice: y mete la mano en mi costado, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás le respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Ahora vemos también que aquí hubo una aparición de Cristo después de la muerte, en su resurrección, que aparece a más de 500 personas donde pudieron ver a Cristo de una forma masiva.
En 1 Corintios 15, 3, 6, dice, fueron 500 hermanos, el testimonio masivo, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea que algunos ya habían muerto. Entonces quiere decir que Cristo tuvo una aparición masiva y estos fueron los primeros testigos oculares que vieron la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es algo súper interesante. Ahora, quien habla también de la muerte y de la resurrección de una forma no bíblica, sino ya estamos hablando un poco de historia o de literatura extrabíblica, es Flavio Josefo. Poco después de la muerte y la resurrección de Cristo, él escribe en su libro Las Antigüedades, donde habla de que no por nada existen gente, cristianos que seguían a Cristo, porque dice, el que murió bajo Poncio Pilatos y apareció al tercer día vivo. Y es por eso que existían todavía movimiento de cristianos, y esto está comprobado con la historia también. O sea que la muerte y la resurrección de Cristo se puede comprobar bajo los testigos oculares que están escritos en la Biblia, y también históricamente y también geográficamente, arqueológicamente, perdón. Entonces, los escritos de Flavio Josefo nos demuestran, y no nomás hay escritos de Flavio Josefo, hay otros escritos, por ejemplo el Talus, que habla acerca de un cristiano que estaba debatiendo con un político, y hablan acerca del eclipse que ocurrió el día que Cristo fue crucificado. Entonces, todos estos registros encontramos que nos demuestran que claramente esto fue algo real. No es un cuento, no es mitología. Cuando es mitología, no hay registros históricos ni arqueológicos de ninguna forma. Entonces simplemente son mitos. La historia de Cristo no es mitología. Son hechos reales que se han demostrado y están documentados como pruebas históricas, facts, no mitología. Entonces vemos, en resumen breve solamente, que a María Magdalena se le apareció por primera vez. Luego vemos a las mujeres que también vieron a Jesús, vemos a Pedro, y luego vemos en el camino a Emaús, los demás, y luego los discípulos sin Tomás, los discípulos con Tomás, más a los 500 que se les apareció de forma masiva. La resurrección de Cristo no es un detalle secundario, sino el centro del evangelio para todo creyente. Como dije, es algo esencial para la fe cristiana. Sin resurrección no hay por qué estar predicando, no hay por qué estar hablando de Jesucristo. Porque si Cristo no resucitó, fue simplemente uno más de los que fueron ejecutados sin ninguna poder ni autoridad. Pero como hay historia real de Cristo que fue verdaderamente resucitado de la muerte, entonces nuestra fe no es vana. Sin la resurrección no hay salvación. No hay justificación, no hay esperanza eterna. Desde una perspectiva reformada afirmamos que la resurrección es obra soberana de Dios. La resurrección fue algo que Dios decretó desde antes de la fundación del mundo. La resurrección de Cristo es garantía segura de la redención de los escogidos de Dios. Por eso es que digo que desde antes de la fundación del mundo ya estaba decretado. Porque el Señor, dice la Escritura, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para vida eterna. Entonces, si el Señor ya nos había escogido, ya tenía este plan redentor, porque en su omnisciencia y en su omnipotencia y omnipresencia, Él sabía lo que iba a ocurrir. Entonces, Él determinó que la salvación iba a venir al pueblo escogido de Dios para que Cristo llevara este sacrificio perfecto y para asegurar
la salvación de vida eterna a todos los que creemos. No es que una posibilidad de vida eterna, no es que una posibilidad de salvación, es segura para aquel que cree. La resurrección es un hecho histórico y divino. Juan 11:25 le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así como Cristo murió y resucitó, así también nosotros que creemos en Él, aunque muéramos, también viviremos con Él y resucitaremos también. Esto también es la resurrección es para el pueblo de Dios y para todo el mundo va a tener una resurrección. Simplemente unos van a ir a condenación y otros van a vida eterna con Jesucristo. Hechos 2:24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 2:24. Ahora, en una perspectiva reformada, la resurrección no es simbólica, es real y corporal. Cuando Cristo resucitó de la muerte, Cristo no resucitó en espíritu, no resucitó solamente, como dicen, que en gases y hay blasfemia y media allá afuera. Era corporal y físicamente, pero en poder y gloria. Por eso es que Tomás le dijo: introduce tu dedo y pon tu mano en mi costado, porque aún tenía las llagas de los clavos que le habían puesto. Aún tenía las heridas. Y por eso es que no es ni en gases ni en espíritu, fue totalmente real y corporal. Fue obra del Dios Trino conforme a su decreto eterno. Confirma que Cristo es verdaderamente el Hijo de Dios y Dios nuestro también. Nuestra fe no descansa en sentimientos, sino en un hecho histórico ordenado por Dios. La resurrección confirma nuestra justificación, justifica nuestra redención, nuestra paz. Vayan a Romanos 4:25. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Ven? Jesús murió al 100% por nuestros pecados, por todos nuestros pecados, no al 50%, no hizo posiblemente la salvación, eso es una herejía totalmente, hizo eficazmente la justificación y la redención en el creyente, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Todo aquel que pone su confianza en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y cree que murió y resucitó y que Él es Señor de señores, todo aquel que cree tendrá vida eterna, será justificado de todas sus transgresiones. 1 Corintios 15:17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó de la muerte, entonces por nada seguimos estando en nuestros delitos y pecados. La cruz pagó la deuda, pero la resurrección es la declaración pública de Dios. Dios el Padre acepta perfectamente la obra del Hijo. Es una obra trinitaria. El Padre nos escoge desde antes de la fundación del mundo, el Padre elige y el Padre también envía a su Hijo, a Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad, para que ejecute el plan de salvación para la obra de nuestro gran Dios y Salvador. Y es por eso que la salvación siempre se dice que es de Dios. No es del hombre, no es por tu mérito, no es por tus obras, no es porque tú eres una gran persona, es porque Dios así lo decretó para que Él justificara
nuestras transgresiones, nuestros pecados, y por medio de la fe en Cristo nosotros podemos tener vida eterna, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para todo aquel que cree en Él tenga vida eterna, mas no se pierda. Juan 3:16 claramente lo dice. Juan 3:18, y aquel que no cree ya es condenado, mas el que cree tiene vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué es condenado el que no cree? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Eso es lo que dice Juan 3:18. Entonces, tenemos esa salvación segura. El creyente, la justificación es monergista. Solo Dios salva. La salvación es de un solo agente, Dios. Dios es el que planeó la salvación y Dios es el que la llevó a cabo para que nosotros pudiéramos tenerla. Es una obra que Dios hizo para que tú pudieras creer en Cristo. Y por eso es que la salvación es monergista. El monergismo es que Dios hizo la obra toda en el pecador. Porque estábamos muertos espiritualmente. No teníamos vida. Un muerto no tiene capacidad de nada. Dios nos tuvo que capacitar. Dios nos tuvo que dar el regalo de fe, como dice Efesios 2:8-9. 2:8-9 dice que es un don de Dios la fe en Cristo. Entonces tenemos ese regalo de fe y es por eso que creemos en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho la obra en nosotros. El creyente puede tener plena seguridad de salvación porque Cristo vive, porque Cristo resucitó. Nosotros tenemos plena seguridad de salvación. La resurrección garantiza nuestra nueva vida. La resurrección garantiza nuestra nueva vida. Romanos 6:4. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Efesios 2:5-6. Efesios 2:5 y 6. Efesios capítulo 2, versículos 5 al 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aún estando muertos en pecados, nos da vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. ¿Ven? Es la gracia de Dios la que nos salva. No es tu mérito. Porque gracia lo que significa es regalo que no merecemos. Entonces es un regalo inmerecidamente. Pero esa fue la voluntad de nuestro Dios. Gloria a Él, porque sin esa gracia nosotros jamás hubiéramos alcanzado la salvación. Ahora, la resurrección no solo es futura, sino presente en la regeneración. Sino presente en la regeneración. El creyente ha sido vivificado soberanamente y sobrenaturalmente también. De manera soberana y sobrenatural, el creyente ha sido vivificado. ¿Por qué? Porque estabas muerto en tus delitos y pecados. Y ahora que has creído, has venido a la vida en Cristo Jesús. Ahora tienes vida nueva, un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. La santificación fluye de esa nueva vida. La santificación nuestra no es porque nosotros nos esfuercemos, sino que eso fluye de nuestra pasión por Cristo y del Espíritu Santo que mora en nosotros. El cristiano no vive igual, vive como alguien que ha sido levantado espiritualmente. El cristiano no vive de la misma forma que el mundo vivía o de la forma que vivía antes. Ahora hay una nueva vida en él. Ahora empieza a darse cuenta de lo que no es
lo que no glorifica al Señor por la guía del Espíritu de Dios. Él nos muestra cuando hay pecado y cuando hay que arrepentirnos también, porque hasta el arrepentimiento es algo que Dios produce en nosotros. La resurrección asegura nuestra gloria futura. La resurrección nos asegura nuestra gloria futura. 1 Corintios 15, 20 y 22. 1 Corintios 15, 20 y 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por medio de Adán, que es que entró el pecado al mundo, por medio de Adán todos morimos porque estamos en una condición caída. Pero ahora por medio de Cristo, todos seremos vivificados. Estamos vivificados en Cristo. Ahora tenemos vida eterna. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Tenemos vida eterna por medio de Cristo. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. No dice posiblemente pueda salvarse. No, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Así mero. Cristo es las primicias, garantiza la cosecha. Todos los escogidos serán resucitados. Todo aquel que cree en Cristo es un escogido de Dios. Todo aquel que cree verdaderamente en la muerte y la resurrección es un escogido de Dios. Y seremos resucitados el día que nosotros también vayamos a la tumba. La salvación incluye cuerpo y alma. Cuerpo y alma. Ahora, la muerte no es el final para el creyente, sino el paso paso a la gloria. Nosotros tenemos un paso a la gloria después de que morimos. Ahora, quiero hablar de una palabra que se usó cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, que es una palabra que en el original es tetelestai. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Consumado es. ¿Cuáles fueron las palabras de Cristo cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario y que terminó? En el momento que entrega. Bueno, vamos a leerlo, Juan 19:30, para no agregar palabras que no son. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahí fue donde el Señor muere, donde fue que murió. Ahora, cuando dice consumado es, esta palabra es tetelestai. ¿Qué es lo que significa esta palabra de manera jurídica, de manera legal? Que cuando una persona tenía una deuda, o tenía una deuda y se le perdonaba la deuda, o la deuda estaba saldada, se ponía una estampa, o se ponía esta palabra tetelestai, que estaba pagado en su totalidad. Y también era símbolo de victoria. Cuando salían a las batallas en los imperios antiguos y había una guerra ganada, salían gritando tetelestai. ¿Por qué? Porque había una victoria ganada. Y esto es lo que declara Jesucristo en el momento que estaba muriendo, que en el momento que entrega el Espíritu, cuando dice consumado es, lo que él dijo, tetelestai. ¿Por qué? Porque estaba obteniendo una victoria sobre el pecado y sobre la muerte, y para nosotros tener esa salvación. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es, tetelestai, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Una obra terminada.
Hebreos 10:12. Vayan a Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. La gran victoria, pagando nuestra deuda, y es por eso que Cristo es nuestro victorioso. Cristo no dejó nada pendiente. No añadas obras a lo que Él ya terminó. No añades obras a lo que Él ya dio por consumado. A lo que Él ya dio por victoria. No queramos agregar obras a ese triunfo de Cristo. Una deuda pagada totalmente, en su totalidad. Eso es lo que declaró Cristo al decir esta palabra. Vayan a Colosenses 2:13, 14. Colosenses 2:13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Por eso es que dijo, el pago está saldado. Todo está saldado. No hay deuda que pagar para nosotros. Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y toda la gloria sea para Dios. Todo fue llevado en este acto de sacrificio que hizo Cristo para que todos nuestros pecados y nuestras deudas fueran saldadas. Y es por eso que Él declaró esta victoria. Tetelestai, consumado es. Una gran bendición que recibimos a través de Cristo Jesús. La deuda fue cancelada en su totalidad. Totalmente. No vivas bajo culpa que Cristo ya pagó. Si has creído en Cristo Jesús, si te has entregado tu vida a Cristo Jesús, ya no hay por qué vivir bajo esa culpabilidad. Una ley completamente cumplida también. Una ley cumplida totalmente, completamente. Mateo 5:17. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo cumplió la ley por nosotros, para que nosotros fuéramos justificados. Cristo no solo muere por nosotros, también vive perfectamente por nosotros, cumpliendo esta ley y que fue llevado a la cruz de la crucifixión. Ahora, doctrina reformada, justicia imputada. La obediencia de Cristo es acreditada al creyente. La obediencia de Cristo es acreditada al creyente. El cumplimiento de la ley de Cristo, lo que Él cumplió, es aplicada a nosotros, porque nosotros somos transgresores, nosotros no podemos cumplir esa ley. Por más que tratemos, vamos a fallar. Y es por eso que Cristo, estando en la gloria de Dios, viene, se humilla como hombre, toma esta cruz del Calvario y toma esa condición humana y se humilla, cumpliendo esta ley para que nosotros pudiéramos ser justificados. 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Somos justificados por medio de este cumplimiento que Cristo llevó acerca de la ley, y llevando el sacrificio, nosotros ahora tenemos esta bendición. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, en Cristo Jesús.
Toda la gloria sea para Él. Una justicia cumplida, 2 Corintios 5:21, bueno, ya lo repetí. No solo perdonando, sino declarando justo. No solo perdonando, sino declarado justos somos todos nosotros. Descansa en la justicia, no en la justicia de Cristo, no en la tuya. Ya casi vamos terminando. Jesucristo dijo, consumado es. La obra está terminada, la deuda está pagada, la salvación está asegurada. La resurrección de Cristo confirma que el sacrificio fue aceptado. Garantiza nuestra justificación, produce nueva vida en nosotros, en el creyente, asegura nuestra resurrección futura y el llamado final. Si Cristo ha resucitado, cree en Él hoy, arrepiéntete de tus pecados, descansa solo en su obra perfecta. Porque Cristo resucitado no solo vive, Él salva poderosamente a todos los que el Padre les ha dado. Nadie puede venir a mí si el Padre no los trae a mí. Y todo aquel que el Padre me da, yo no lo perderé. Eso es lo que dijo Jesucristo. Y todo aquel que está en la fe verdadera está atado del yugo de Jesucristo y no hay nada que nos pueda arrebatar de la mano del Señor, ni siquiera nada creado, ni ninguna potestad, nada, ni nadie, ni la muerte, nada nos puede separar del amor de Cristo. Y con esto vamos a terminar. Vamos a darle la gloria a nuestro Dios. Padre, te damos toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Y gracias, Señor, por este día precioso que recordamos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Te queremos glorificar, te queremos honrar en todo lo que hacemos de manera poderosa, Señor, porque tú eres digno de recibir toda gloria, toda alabanza, todo honor, Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos, en el nombre poderoso de Jesucristo, toda la gloria